Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo seminario web del ciclo de conferencias Cambio Climático, Acciones Locales que Transforman. En esta oportunidad, la expositora va a ser Julia Mancini, del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, y el tema va a ser Economía Circular, la introducción a este concepto, sus principios y características. Les recordamos a todos, como siempre, por favor, tener silenciados los micrófonos. Si tienen problemas con el audio, les recomendamos salir y volver a ingresar, conectarse desde el celular, o probar el sonido y el volumen de sus computadoras. Julia, ¿ya estás ahí? Sí, hola, buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Bueno, estamos escuchando perfecto, así que bueno, te dejamos ya con tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos y estamos escuchándote. Bueno, muchas gracias a todos por su tiempo. Vamos a hablar de la economía circular, pero antes que eso, vamos a comentar cuál es el sistema económico actual. El modelo de producción y consumo en el que estamos viviendo acelera las actividades extractivas de recursos naturales que son limitados, desecha elementos que se consideran externalidades negativas, que hacen mal al ambiente, y además está sujeta a muchísimos riesgos. Si bien la tecnología mejora las eficiencias en el uso de los recursos finitos o limitados, entonces cada vez, por ejemplo, se consume menos energía en determinados procesos, esto solo retrasa lo inevitable, que es que se terminen de consumir las reservas naturales de nuestro planeta. Nuestro modelo se basa en el consumo, en el adquirir y a veces hasta sin tener en cuenta el uso, ¿sí? Entonces, lo que planteamos es que los consumidores nos convirtamos en usuarios. Y además, estos bienes que consumimos no vuelven a la naturaleza de una manera regenerativa, sino que terminan almacenados o acumulados, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario. Hay bastantes externalidades negativas que son los impactos ambientales durante todo nuestro proceso de extracción de materias primas, fabricación, elaboración, transporte, consumo, que no son tenidas en cuenta en los balances de las empresas, son invisibles para muchas empresas. Este es el modelo económico productivo actual, ¿sí? En donde extraigo materias primas o recursos naturales de la naturaleza, y lo loco es que nosotros hablemos de la naturaleza como un recurso natural, sabiendo que la naturaleza es mucho más que un recurso. Tenemos una mirada funcional y la naturaleza como proveedora de servicios y de materias. Pero bueno, ese es un debate que daremos después. Luego de la extracción de estos recursos, que esta extracción genera impactos ambientales, luego pasan al eslabón de la producción, en donde también se generan externalidades negativas, estos impactos ambientales negativos al ambiente. Luego en la cadena de distribución, ya sea en el transporte o las pérdidas que se dan durante el transporte o las emisiones del transporte, generan externalidades negativas a la hora de consumir, el hecho de estoquear, la pérdida de, por ejemplo, alimentos en los abastos, la obsolescencia de muchos bienes que por tener grandes cantidades de stock se vencen, y bueno, y finalmente el descarte.
que es responsabilidad del usuario. Nosotros tenemos un sistema, ese es el sistema productivo, pero el sistema de consumo tradicional responde a la publicidad, al pertenecer, para ser más felices, o sea, nos venden felicidad. A la hora de hablar de externalidades negativas, tenemos que tener en cuenta las etapas del ciclo de vida de un producto. El ciclo de vida de un producto contempla todos estos impactos ambientales a lo largo de toda la cadena productiva, ¿sí? Desde la etapa de extracción de la materia prima, la fabricación, el empaque y el transporte, el uso y finalmente el reciclado o la disposición final. Durante cada una de estas etapas surgen impactos ambientales, como por ejemplo utilización de recursos renovables y no renovables, emisiones de gases de efecto invernadero, en muchos casos acidificación de los suelos, eutrofización de cuerpos de agua, daño a la capa de ozono, smog, deterioro abiótico, bueno, y residuos, ¿sí? Especiales y no especiales. Impactos a la biosfera también. Entonces, cuando yo evalúo un producto o quiero producirlo de manera más sostenible, tengo que pensar cuáles son los proveedores para que yo pueda fabricar mi producto, dónde están ubicados, a qué distancia. Imaginemos que mientras más cerca esté el proveedor, más cerca en cuestiones físicas, menor serán las emisiones del transporte. ¿Qué aspectos ambientales se presentan a la hora de la fabricación? ¿Cómo la fábrica controla sus stocks, sus residuos? ¿Cuán alineada está la normativa ambiental? ¿Qué procesos utiliza? ¿Qué materiales adicionales contempla? ¿Son tóxicos? ¿Están permitidos? ¿Cómo trata sus efluentes? ¿Cómo filtran sus gases? Luego tengo que pensar cómo presento y distribuyo el producto, cómo es mi packaging, de qué manera voy a contemplar que este packaging sea convertido en un residuo inservible o en un material que sirva para otro proceso. Luego, durante el uso, también, cuánta energía consume mi producto, cuánto dura mi producto, en contra a la obsolescencia programada, la idea de que un bien dure por más tiempo es parte de la economía circular, cuánto se rompe también, y luego la disposición final, qué residuos genera mi producto, cómo puedo manejarlos y cómo reincorporarlos de vuelta a la biosfera, cuando hablamos de residuos que pueden convertirse en nutrientes biológicos y volver a los circuitos, a los ciclos biológicos del ecosistema, o a la tecnósfera, ¿sí? Y que vuelvan a ser parte de un insumo de otro proceso, que se pueda restaurar, recomponer y reparar. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos muchísimos motores de cambio para cambiar de modelo económico. El modelo en el que vivimos posee muchísimos riesgos de volatilidad de precios, sobre todo, bueno, nos está pasando en Argentina con el valor de las importaciones, los precios no son los mismos ahora que hace un año, los precios agrícolas y de los metales se han elevado también, entonces la empresa queda expuesta a la volatilidad de estos precios y esto arrastra el crecimiento económico, ¿sí? De una empresa. También está el riesgo en el suministro de los recursos. Muchos países
no tienen ellos sus reservas de recursos. Sin ir más lejos, Japón, por ejemplo, importa todo lo que es gas y petróleo. Europa importa 6 veces más de lo que exporta, porque las reservas de los recursos están en otros países. Y esto trae sus riesgos también. El que se puedan cortar las cadenas de suministro. Después, también hay un deterioro de los sistemas naturales. Si seguimos con este modelo económico, el efecto del cambio climático empeora, las extinciones de las especies se aceleran, se degradan los suelos, se acelera la deforestación, se eutrofizan los cuerpos de agua. Entonces, ese es otro motor que nos debería alentar a cambiar este modelo económico lineal en el que vivimos. También el mundo está evolucionando en cuanto a las leyes. Hoy las leyes ambientales son más proteccionistas, pasamos a duplicar la cantidad de leyes, por ejemplo, para el cambio climático en los últimos años. Cada vez la línea de base para emitir o para disponer es más ajustada. Entonces, bueno, de hecho también hay una serie de empresas que son las empresas tipo B, que son mucho más, profundizan mucho más que lo que las leyes les exige, y tratan de hacerle bien a la naturaleza. ¿Sí? No solamente cumplir con lo que dice la ley, con lo que te dice el Estado, sino ir más allá y mejorar el ambiente. Después, los avances tecnológicos también nos permiten innovar en nuevos materiales, en nuevos procesos, en nuevos sistemas de negocios también. A ver, perdón, apareció un cartel. ¿Lo ves, Carlos? Julia, ese de tu computadora, poné cancelar. Ah, ok, listo. Ahí seguís. Bien. Gracias. La verdad que no soy muy ducha con la tecnósfera, no me llevo bien con la tecnósfera. Bueno, estos avances tecnológicos nos permiten innovar con tecnologías que sean más amigables con el ambiente, que utilicen energías renovables, que gasten menos energía, y que se consuman menos recursos, menos materias primas. Puedo obtener el mismo resultado que con una tecnología convencional, pero incorporando menos materia prima en la entrada del proceso. Después también los nuevos modelos de negocios. Hoy por hoy sabemos que existen los negocios virtuales, en donde se expone un producto de manera virtual, lo compro de manera virtual, negocio de manera virtual, por ejemplo, en Mercado Libre, y luego la entrega sí se hace de manera no virtual porque tengo que ir a buscarlo. O, por ejemplo, los negocios de compartir. Uber es un nuevo modelo de negocio, por ejemplo. En donde estos nuevos modelos de negocios establecen el paradigma de convertirnos en usuarios y no en consumidores. No necesito comprar o tener una propiedad de un objeto o de un insumo para poder usarlo. Lo puedo compartir, por ejemplo. En cuanto a la urbanización, la mitad de la población mundial reside en ciudades. Esto se va a incrementar. Para el 2050 se estima que el 66% de las poblaciones van a estar concentradas en ciudades, lo cual nos viene bien porque todos los sistemas de recolección inversa se hacen más eficientes y además se pueden comunicar mejor los diferentes actores de los procesos productivos por una cuestión de cercanía. Y luego también este sistema actual presenta
pérdidas y residuos estructurales. Un ejemplo en Europa, pero que acá en Argentina, o en mi caso, por ejemplo, lo vivo, es el hecho de que el automóvil está parado el 92% del tiempo. Solo lo uso un 8%. Y dentro de ese 8%, que en realidad yo lo uso para venir a trabajar y para llevar a mis hijas a la escuela, de ese 8%, un 5% estoy manejando, un 1% estoy parada en la congestión, y un 1,6% del uso del auto estoy buscando estacionamiento. En mi caso siempre es más. A veces tardo hasta 40 minutos en buscar estacionamiento acá en el casco urbano de La Plata. Entonces, esto es un ejemplo de una pérdida estructural. La cantidad de tiempo que un bien está en desuso, ¿sí? Por ejemplo, un auto es el 92% del tiempo. Luego, otra pérdida estructural son en el ámbito alimenticio. Sabemos que a lo largo de toda la cadena de valor se pierde más de un 31% de la comida. O sea, es un problema que aparte se puede resolver de una manera muy fácil, muy sencilla. En cuanto al ambiente construido, la mayoría de las oficinas están sin usar el 65% del tiempo. Inclusive, muchas veces están las oficinas sin usar en horario laboral. Y con respecto a los residuos, tenemos que considerar que la generación real de los residuos per cápita debe ser evaluada en la etapa de preconsumo y de postconsumo. Solamente el 5% de los recursos que utilizamos y que nos llega a nosotros como consumidor es lo que se convertirá en ese kilo por habitante día que contabilizamos nosotros a la hora de generación de residuos per cápita. Eso es solamente considerando el post-consumo. Pero el resto, el 95% restante de estas materias se pierden, de estas materias primas se pierden a lo largo de las etapas de extracción, producción, distribución y comercialización. Además, por cada residuo post-consumo que genero, en realidad, preconsumo, se generan 3 kilogramos por habitante. Estos 3 kilogramos de residuos se generan en las etapas de extracción, producción, distribución y comercialización. Este es el modelo económico lineal, de tomar, hacer y desechar. Yo utilizo recursos baratos, que estén a mi alcance, que sean fáciles de extraer, utilizo cantidades de energía sin medir, pero este modelo está llegando al límite de la capacidad física y de la capacidad física del planeta también. Si consideramos la capacidad de carga de nuestro planeta, estamos consumiendo un planeta y medio. La capacidad de carga es la cantidad de individuos que puede sostener un ambiente. Tenemos, sin embargo, bueno, para el 2050 establecen que necesitamos 2 planetas para poder abastecer nuestras necesidades primarias. Vamos a entrar por acá. En este modelo, yo fabrico nuevos productos utilizando nuevas materias primas que extraigo del ambiente. Se contempla el reciclaje, pero solamente al final de cañería, al final de la vida útil de ese producto. Y hay grandes cantidades de pérdidas de residuos. La idea de la economía circular es que estos materiales puedan volver a la biosfera en el ciclo biológico o a la tecnosfera en el ciclo técnico. El reciclaje de los materiales
es la anteúltima opción. Antes de reciclar, por ejemplo, un auto, yo tengo que poder mantenerlo, repararlo, ponerle los mejores aceites, los mejores neumáticos para que el auto no se rompa y dure mucho más tiempo. Luego puedo ensamblar y las piezas o repuestos, puedo comprar repuestos y ensamblarlos, puedo, si no, desmontarlo y poder vender estas piezas de manera separadas, y luego lo que no se pueda volver a reutilizar, lo tengo que reciclar. Tiene que estar preparado el producto para que estos materiales sean reciclados. Pero como les mencioné, el reciclaje es la anteúltima opción. Por supuesto que la última opción es enterrarlo o generar energía de los residuos técnicos. En cuanto a los ciclos biológicos, estos materiales deben volver a la biosfera en forma de nutrientes, también como anteúltima opción. Antes puedo extraer sustancias bioquímicas para hacer nuevos productos, o extraer sustancias, por ejemplo, desfibrilar una remera de algodón para volver a convertir eso en un jean, en una remera, en un relleno de un sillón, por ejemplo. Luego puedo convertirlo en energía, pero a través de, por ejemplo, biodigestión, convertirlo en un combustible, recuperar, por ejemplo, como tenemos nosotros el Plan Bio en la Dirección de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático, aquí de un residuo biológico yo extraigo un elemento que luego se convierte en un combustible, en un biocombustible, que es el biodiesel. Este es un claro ejemplo de la economía circular. Entonces, hablamos de que la economía circular tiene que ser regenerativa para los ciclos biológicos y restaurativa para los ciclos técnicos. En la economía circular, los productos, los componentes de los productos y los recursos en general, los recursos con los cuales están hechos estos productos y componentes, deben mantener su utilidad y valor en todo momento, en todo el ciclo de valor del producto. Ya, decimos que es un ciclo continuo de desarrollo positivo, ¿sí? Porque emula la naturaleza, entonces todo se vuelve a convertir en nutrientes, que mejora el capital natural, porque al convertirse en nutrientes, este sándwich que no uso más y que yo composto, por ejemplo, mediante digestión aeróbica, se convierte en nutrientes, que ese nutriente luego se puede convertir en una planta, ¿sí? Mejora las propiedades del suelo, retiene más agua, incrementa la diversidad y la vida. Y además, la economía circular diseña el producto eliminando el residuo. Diseño una mesa para que al final de la vida útil de esa mesa no haya un residuo. O sea, que esa mesa se pueda desarmar, se puedan utilizar sus componentes biológicos para generar otro tipo de muebles o para generar otras tablas que puedan servir como pallets o que se puedan convertir en leña o que puedan compostarse y convertirse en nutrientes para luego volver a la naturaleza, que los tornillos con los cuales están hechos esas mesas y las puntas y bueno, se puedan recuperar de esa mesa y que esos tornillos se puedan reutilizar en la elaboración de otra mesa. Entonces, se diseña con la idea de que no haya residuos, sino que al desmaterializarse, estos componentes puedan ser reutilizados en otros procesos o convertirse en nutrientes. Por eso, aclaro que la economía circular no es una gestión de residuos,
sino que la economía circular es justamente diseñar para que este residuo no se genere, y para que en el caso de que haya un sobrante pueda ser utilizado como un subproducto o un insumo para otro proceso. La economía circular también optimiza el uso de los recursos y minimiza estas externalidades negativas que les estuve contando. Trato de sacarle el mayor rédito posible a un recurso, intento utilizar recursos biológicos, biodegradables, renovables, y minimizo cualquier tipo de contaminación o externalidad negativa, ruido, etcétera, en mi producto. Selecciono bien las materias con las cuales voy a construir mi producto. La economía circular distingue entre ciclos técnicos y ciclos biológicos, y llamamos materiales biológicos a los restos de comida, residuos vegetales, fibras textiles, algodón, en donde una vez que se consumen, pueden retornar al ambiente como compost, fertilizante, devuelven los nutrientes a la tierra, y estos nutrientes se vuelven a convertir en materias primas, en un árbol, en una hortaliza, en un hongo. O estos materiales biológicos, si yo no los puedo retornar a la tierra, a la biosfera, se pueden procesar para producir energía renovable. Por ejemplo, se pueden biodigestar, digestión aeróbica, para generar un gas combustible. En cambio, los materiales técnicos de los ciclos tratan de conservarse, reutilizarse, los productos se reparan y se reciclan la mayor cantidad de veces que puedo. Esto sí es en un circuito cerrado. Además, la economía circular es eficiente energéticamente. Trata de consumir la menor cantidad de energía en el proceso, en el transporte, en todo su ciclo de vida, y, en la medida que se pueda, usa fuentes de energía renovable. ¿Para qué? Para reducir las emisiones del efecto invernadero. Acá vemos este gráfico de la Fundación Ellen MacArthur, en donde, en la primera parte, donde dice principio 1, vemos que al ciclo biológico pone como acción la regeneración, o sea, regenerar, y si nos vamos al otro lado de la pantalla, el ciclo técnico pone la palabra restaurar. En el ciclo biológico se sustituyen materiales, se seleccionan materiales que sean biodegradables, que sean fáciles de degradar. En el ciclo técnico también se sustituyen materiales puros, ¿sí?, para poder después desmaterializarlo y desmantelarlo y recuperarlo. A su vez, habla del término desmaterializar para poder cumplir con satisfacer necesidades, pero mediante el uso y no mediante el consumo. Es por ello que en el ciclo técnico a las personas las llaman usuarios y en el ciclo biológico a las personas las llaman consumidores. Entonces, en el principio 2, que es este gráfico mariposa, se optimiza el rendimiento de todos los recursos. Se hacen recircular los productos, los componentes o los materiales, sea reparando, manteniendo, abro un paréntesis, no sé si ustedes conocen el Club de Reparadores, es un grupo es un colectivo de personas que se juntan a reparar electrodomésticos. Tienen una página de Facebook, así que los invito a que se sumen, y van a municipios con premisas de, por ejemplo, reparar lavarropas, heladeras, aparatos electrónicos. Bueno, imagino mantenimiento de un auto, le tengo que poner la mejor nafta, el mejor aceite, cambiar las cubiertas, bueno, etcétera. Luego, una vez que yo desmantelo, puedo volver a fabricar nuevos
autos, por ejemplo, o puedo volver a fabricar nuevos celulares, si yo pude desmantelar todo mi aparato, esas piezas pueden volver a la industria, pero no desintegrarse, convertirse en materia prima y volver a generar una pantalla, sino reutilizar la misma pantalla que saqué de este celular, del anterior celular que estaba obsoleto, y ensamblar celulares nuevos, por ejemplo. Y luego, si no lo puedo hacer, estos materiales deben reciclarse. Por eso es importante la elección de los materiales a la hora de diseñar un producto. Mientras más puro sea el material, más fácil será de luego reciclar. Un caso típico es el tema de los envases multicapa, que como tienen varias capas de diferentes plásticos, resulta difícil el proceso de reciclaje. A diferencia de una botella de PET, que bueno, podemos sacarle la etiqueta, la tapita y el cuellito de la tapita, que ese es otro material, pero la botella toda de PET es un monomaterial que es mucho más fácil de reciclar. En cuanto al ciclo biológico, recolecto, pero vuelvo a consumir. Por ejemplo, tenemos un programa también en la dirección que se llama Más Compostaje por Buenos Aires, que establece que nuestros residuos orgánicos puedan ser compostados en nuestros hogares. Además, Más Compostaje por Buenos Aires contempla el uso de una bolsa biocompostable que en 180 días, mediante un proceso de compostaje, o sea, con venteo y con aireación, se convierten en nutrientes. Estos son los círculos más estrechos, ¿sí? Los más cercanos al consumidor. O también habla de cascadas, por ejemplo, el caso que di de la remera. Una remera, luego de ser utilizada, puede convertirse en rellenos de un almohadón, ¿sí? Luego puede desfibrilarse y volver a ser otro tejido. Y bueno, el caso de extracción de materias bioquímicas es lo que nosotros también fomentamos con el Plan Bio, poder sacar de un residuo sustancias que nos permitan otro uso, en el caso del Plan Bio, un biocombustible a partir de aceite vegetal usado. Luego, puedo generar energía de biomasa con digestión anaeróbica, generando un biogás. Luego, estos nutrientes que quedan en el digestor o los nutrientes orgánicos que quedan de los procesos, estos residuos orgánicos, puedo reincorporarlos como nutrientes a la biosfera, y esta biosfera nos va a devolver agricultura para cosechar, para criar vacas, para pescar peces. La última opción es disponer en la naturaleza. Y en el caso de que yo tenga que disponerlo, tengo que fomentar la eficiencia. Tengo que hacerlo de manera correcta y tengo que disponer sin agregar externalidades negativas. Por ejemplo, no disponer elementos tóxicos. Bueno, los principios de la economía circular, que los estuvimos viendo acá al costado de la figura, son básicamente 3. Y en estos 3 hablan de preservar y mejorar el capital natural. Yo controlo los stocks limitados, o sea, los recursos naturales limitados. Los controlo. Trato de no utilizar materia limitada, materia no renovable. Y dentro de lo que son los flujos de materiales renovables, trato de balancearlos y utilizar lo menos que pueda. El principio 2 habla de optimizar los rendimientos de los recursos, recirculando estos productos, haciendo que duren más, que funcionen mejor en cuanto a eficiencia energética. Eso tanto en el ciclo técnico como en el ciclo biológico. Y el tercer principio
habla de estimular la efectividad del sistema, excluyendo las externalidades negativas desde el principio. O sea, dispongo sin contaminar. En resumidas cuentas, habla de diseñar productos que no tengan residuos y que no generen contaminación. Por ejemplo, utiliza tintas que son solubles en agua, utilizan barnices que son naturales, e insumos no tóxicos. Se consume solo en el ciclo biológico, en el ciclo técnico se usa, se sustituye consumo por la palabra uso. Dentro del ciclo biológico se regeneran estos recursos y dentro del ciclo técnico se recuperan y restauran. Hay varias escuelas de pensamiento de economía circular que dieron las bases de la economía circular, que tuvo su auge a partir de los 80. Estas escuelas son el diseño regenerativo, cradle to cradle, o sea, de la cuna a la cuna, la economía del rendimiento, la ecología industrial, el capitalismo natural, la biomímesis y la economía azul. El diseño regenerativo está inspirado en la teoría de sistemas de Odum. Habla de bucles cerrados, de sistemas cerrados, en donde los materiales entran de un proceso, salen de otro, pero vuelven a ingresar en el mismo proceso. La palabra regeneración hace referencia a que renuevan las propias fuentes de materiales, renuevan los recursos de los cuales nosotros generamos nuestros materiales, los regeneran. Por ejemplo, regeneran bosques, por ejemplo, regeneran cuerpos acuáticos, trata de llevarlos a las situaciones más naturales, con menos intervención, o sea, a las situaciones originales, ¿sí? Antes de la acción del hombre. Crean sistemas sostenibles que integren las necesidades de la sociedad a la naturaleza y, a diferencia del desarrollo sostenible, que el desarrollo sostenible habla de satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras, el diseño regenerativo habla de dejarles un mundo mejor a las generaciones futuras, de dejarles no lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, no dejarles el riachuelo como está, sino dejarles un riachuelo mejor, no dejarle las lagunas contaminadas a las generaciones futuras, sino dejarles lagunas equilibradas a nivel ecosistémico, no dejar deforestación o desertificación de suelos, sino dejar suelos productivos, o sea, no dejarle la situación como está, que es lo que dice el desarrollo sostenible, sino dejarlos un mundo mejor para poder coevolucionar con otras especies. Este es un caso que me gustaría comentarles. Hay una red internacional de hospitales verdes y saludables que se basan en el diseño regenerativo. Va más allá de un hospital que contamina poco, que cura pero que contamina poco. Va más allá de un hospital que cambia sus lamparitas por lamparitas LED o que cuida sus jardines o que utiliza aires acondicionados con una evaluación energética tipo A, sino que esto llamamos diseño verde porque es lo que hace menos daño, sino hay una tendencia a generar hospitales que sanen el ambiente. Entonces, tienen bastantes lineamientos desde la construcción de los hospitales con energías renovables, con espacios recreativos, espacio verde, integración al entorno, mejorar el entorno circundante, plantar
especies arbóreas, para que el aire sea más puro, para generar sombras para descanso, tratan los residuos orgánicos asimilables a domiciliarios in situ, hacen compostaje, se lo venden a huertas locales, se proveen de alimentos de huertas locales, tratan de alimentar de una manera saludable a sus pacientes, separan los residuos, gestionan de manera correcta sus patogénicos, o sea, no mezclan los residuos patogénicos con otros residuos que se puedan reciclar, utilizan energías renovables, hacen techos verdes. Bueno, es una ley, y sigo diciendo ley, es una red de hospitales que en La Plata, por ejemplo, el hospital italiano es parte de esta red de hospitales verdes y saludables. Sanan personas y sanan al ambiente. Tratan de que su entorno sea positivo, colaborativo e integrado. Me pareció un lindo ejemplo de diseño regenerativo. Bueno, además de contemplar el tratamiento de las aguas, la provisión de agua para el hospital, y en el caso de que el hospital tenga tratamiento de aguas o potabilización de aguas, reparte agua potable a la población. La otra escuela es la de la economía del rendimiento, que sentó las bases de la filosofía de la cuna a la cuna. Es una economía de bucles o de ciclos que tienen impacto en generar empleo, productividad, ahorra recursos y previene residuos. Este señor hizo un estudio en donde pudo describir que la mayor cantidad de energía se consumía en las etapas de extracción y de tratamiento de los recursos que luego iban a entrar a una fábrica. Y allí también era donde más residuos, y no los procesos de fabricación en sí. O sea, toda la energía y todos los materiales que se usaban en las etapas previas a la fabricación en sí, era el cuello de botella del consumo energético de la producción. Entonces, lo que establece es, una vez que el producto no funciona más, recuperar estos recursos que están dentro del producto para poder reemplazar esta energía que consumía en las etapas previas de la producción por mano de obra. Esto quiere decir, bueno, por ejemplo, de un celular, recuperar los materiales, los metales que tiene el celular, y eso volver a reintroducirlos en el sistema, por ejemplo, mediante la minería urbana, y no tener que gastar energía y materias y recursos en extraer de vuelta oro, platino y todos estos componentes metálicos que forman un celular. Los objetivos principales de la economía del rendimiento es poder extender la vida útil de un producto, o sea, que una heladera sirva para toda la vida, por ejemplo, y que además haya actividades que permitan reparar estos productos para ir en contra de lo que llamamos obsolescencia programada. Y además habla y hace muchísimo hincapié en poder vender servicios en vez de vender productos. Son nuevos modelos de negocios. Por ejemplo, poder vender el servicio de lavado de ropa o de impresión de fotocopias, por ejemplo, en una oficina, o vender el producto de iluminación. Entonces, ejemplo, contrato a Philips para que me brinde el servicio de iluminación de mi oficina, con determinados parámetros, por ejemplo, cantidad de lúmenes por superficie, etc. De esa manera, Philips, que me vende a mí el producto de iluminación, se va a ocupar de
poner lamparitas que tengan el mayor rendimiento energético, el mejor rendimiento energético, que funcione a la perfección, que duren más estas lamparitas, porque si no, para Philips sería una pérdida el hecho de reponer las lamparitas quemadas. Y además Philips, al reincorporar de vuelta estas lamparitas obsoletas, puede activar todos los canales de recuperación de materiales y reciclado, ¿sí? Un tipo de REP, y el ciclo inverso. Nosotros hablamos del poder de los círculos como fuentes de creación de valor. Fíjense que estamos siempre dentro de los círculos técnicos, en donde dice que cuanto más estrecho sea el círculo, mejor es la estrategia, o sea, más dura, ¿sí? Más recircula, menos lo tengo que reparar. Y si no, tengo que tener la posibilidad de repararlo, o de poder restituir un componente fallado, para preservar la integridad, la mano de obra que se utilizó y la energía que se utilizó en la fabricación de este producto. Circular por más tiempo también es incrementar la vida útil, poder reutilizarlo muchísimas veces para la misma función, por ejemplo, las bolsas para hacer los mandados. Y además, en el caso de que el producto requiera energía, que los rendimientos energéticos sean los mejores posibles. Otro círculo poderoso es utilizarlo en cascada, poder reusar de manera seguida este material en procesos distintos y diversos. Por ejemplo, el caso de la ropa, ¿sí? Cuando una prenda de vestir no se usa más, se puede convertir en relleno de un almohadón, y luego se puede convertir en una fibra que sirva para la construcción, por ejemplo. Otro círculo es el de los insumos puros. Mientras menos contaminación, mientras más puro sea el material, más monomaterial sea, más fácil va a ser de reciclar, y cuantos más puros los materiales, mejor se pueden reparar, menos se van a romper, y además trata de evitar que los productos estén realizados con materiales tóxicos. Esto se da, por ejemplo, en muchos celulares, que están reemplazando materiales tóxicos por materiales más inocuos, para poder disponer como última medida este material sin que genere daño al ambiente. La ecología industrial también está inspirada en la naturaleza, habla de flujos de materiales y de energía a través de sistemas industriales, como si fuera una cadena trófica, pero de industrias, en donde todos los actores se conectan dentro de un ecosistema industrial, que podría ser un parque industrial o un ecoparque. Esto, la ventaja que tiene la ecología industrial es que es interdisciplinaria, porque los actores y los dueños de las empresas, en general, tienen diferentes profesiones, con lo cual enriquece muchísimo todo el tema del tratamiento y el aprovechamiento de los recursos. Y lo que es importante es que en este circuito cerrado, los residuos o los materiales que a una empresa o a una industria ya no le sirven, entran en otro proceso, en otra industria, como subproductos. Esto está inspirado, como dije, en la naturaleza, en lo que se llama simbiosis, ¿sí? O más precisamente, dentro de simbiosis, mutualismo, en donde todos se benefician con los procesos particulares. Y otra cosa que tiene la ecología industrial es que restaura el capital natural. O sea, todos los residuos que puedan reincorporarse al ambiente de manera inocua se apoyan. Se trata de
los efluentes líquidos de manera correcta para no contaminar cuerpos de agua, pero aún de maneras más exigentes que los que pide la ley para restaurar este cuerpo de agua, que en general los parques están siempre cerca de arroyos o de ríos, y pregona también por el bienestar social. Ahora, este ejemplo de mutualismo en la naturaleza de los áfidos y las hormigas, voy a ver si se los puedo mostrar en un video, pero antes que eso les explico que los áfidos se alimentan de la excreción, de la savia de las plantas, y las hormigas se alimentan de las excreciones de estos áfidos, que son los pulgones, que excretan melaza, una sustancia líquida azucarada, y los pulgones reciben de las hormigas protección contra depredadores. Vamos a ver si funciona el video, si lo pueden ver. A ver. No. ¿Se ve? Sí, Julia, se ve el video. Se ve, sí. Bueno. Está la vaquita de San Antonio, que se alimenta de pulgones. Ahí se está manchando un pulgón. Las hormigas detectan la presencia de la vaquita, del enemigo. Y ahí empieza la batalla. Hormiga, vaquita de San Antonio. Ahí se está alimentando de esta sustancia que es las excretas con melaza. Ahí ven esa gotita azucarada que excreta el pulgón. El áfido es el alimento de las hormigas. Y así es como conviven. Las hormigas se alimentan de esta excreción de los pulgones, y las hormigas defienden a los pulgones de las vaquitas de San Antonio. Otro ejemplo de ecología industrial es este caso de un ecoparque industrial en Dinamarca, en donde en el centro del gráfico pueden ver una central eléctrica que genera vapor, que entra en una industria farmacéutica, que genera insulina, fabrica insulina. También esta central eléctrica le da vapor a la refinería, y la refinería devuelve gas a la estación eléctrica. La estación eléctrica también brinda calor de los generadores a granjas acuícolas y a granjeros para sus invernáculos, y además da el mismo calor a la municipalidad para calefaccionar. La municipalidad le devuelve el efluente enfriado. Y además, esta refinería que recibió el vapor de la estación eléctrica le da a una fábrica de ácido sulfúrico el azufre, que es un residuo de su proceso, y esta refinería le brinda gas a una fábrica de yeso, que la fábrica de yeso recibe sulfato de calcio, que es un residuo de la estación eléctrica, para convertir placas de yeso. Volviendo a la industria farmacéutica, que había recibido el vapor de la central eléctrica, ellos fermentan enzimas, y con estos lodos con restos de levaduras alimentan cerdos, o sea, se los donan a una granja de cerdos para alimentación, como complemento alimenticio de cerdos, y a su vez esta empresa farmacéutica les da lodos fermentados a los granjeros, ¿sí?, para compostar
y para utilizar como nutrientes. Esto es un típico caso de ecología industrial y es el ejemplo que siempre se da. Este es otro ejemplo que vamos a pasar. Después, otra de las escuelas de pensamiento, que es a mí la que más me gusta, es la biomímesis. La biomímesis estudia los procesos, las formas y los sistemas de la naturaleza, porque la naturaleza está hace más de 400 millones de años y sigue funcionando. En la naturaleza no hay desocupación, en la naturaleza no hay residuos, todos los residuos que se generan en la naturaleza o en la biosfera vuelven como nutrientes, se convierten en otra cosa, todo se recicla. La naturaleza promueve la diversidad, va en contra de la monopolización de los monos, de las monoespecies, y además utiliza los recursos locales. Janine Benyus, que es la persona que ven en la foto, escribió un libro en donde estudia las mejores ideas de la naturaleza y luego las imita para resolver problemas humanos. Entonces, por ejemplo, vemos al martín pescador y vemos también la punta del tren bala. El tren bala, que se usa mucho en Japón, cuando se diseñó y pasaban por los túneles, generaba una onda de presión y ruido que perturbaba a la población que vivía en los alrededores. Y entonces propusieron resolver este problema de la onda que generaba este tren a la entrada de los túneles, observando al martín pescador. Da la casualidad que el ingeniero del tren bala también era ornitólogo, entonces pudo analizar que el martín pescador, cuando se mete en el agua de manera como si fuera un clavado, no salpica y no genera ruido. ¿Por qué no salpica ni genera ruidos? Porque tiene que evitar espantar a los peces con los que se alimenta. Entonces, esta entrada perfecta del martín pescador en el agua, sin salpicar y sin hacer ningún tipo de sonido, es debido a la forma de su pico. Entonces, el tren bala tiene la trompa de esta manera, de forma de pico de martín pescador, justamente para evitar que no se genere esa onda de presión acústica que se generaba cuando la punta era más redondeada. Lo anterior es análisis según las formas de la naturaleza. También se analizan los sistemas, ¿sí?, de la naturaleza. Y, por ejemplo, todos conocen el velcro o los abrojos de las zapatillas. Bueno, el creador del velcro se inspiró en su perro, que luego de dar paseos por la pradera, quedaba lleno de florcitas de cardo pegadas en el pelo. Entonces analizó cómo era la flor del cardo y estos ganchitos que tiene la flor y cómo se enganchan los pelitos del perro en estos ganchitos, y entonces así fue como diseñó el velcro o el abrojo. Después, otro caso es el del Speedo, que diseñó un traje de baño que se llama Fasting de Speedo, que imita la piel hidrofóbica del tiburón. Entonces, de esa manera pueden nadar con menor fricción. Y bueno, esto trajo algunos problemas en los Juegos Olímpicos de Pekín del 2008, porque los nadadores que tenían este traje de baño tenían una ventaja tecnológica respecto a los restantes competidores. Este traje reduce la fricción contra el agua y también reduce el esfuerzo que tiene que hacer el nadador. Así que medio como que hicieron trampa. Después imita los procesos, ¿sí? Podrán ver un gran termitero
y al lado un edificio inspirado en este termitero. Esto se da en Zimbabue, este edificio, que es un centro comercial de Zimbabue, que imita el diseño de los termiteros. Los termiteros en el interior tienen cámaras en donde cultivan un hongo específico que necesita una temperatura constante de 30 grados centígrados. Pero en la superficie hay variaciones de temperatura en donde van desde los 40 grados centígrados durante el día hasta el grado centígrado durante la noche. Y las termitas deben mantener la temperatura interior constante en 30 grados. Entonces, diseñaron estas termitas muy inteligentes túneles internos en el termitero que permiten la entrada de aire caliente en la superficie de la Tierra, se enfría, ¿sí? Porque si cavamos un pozo debajo de la Tierra está a menor temperatura que en la superficie, entonces se evapora el agua, se enfría por evaporación, y luego el aire circula hasta salir por una chimenea. Entonces el aire de la superficie entra a la Tierra, se enfría y luego sale por una chimenea. De esta manera enfrían el termitero durante el día. Durante la noche, para que la temperatura se mantenga, las termitas tapan las entradas de estos túneles, impidiendo la entrada de aire frío. Y a su vez, el tamaño, el espesor de las paredes del termitero hacen que retengan el calor que se generó durante el día, evitando que se enfríe el interior del termitero durante la noche. Después vemos estas aspas de molinos eólicos inspirados en las aletas de la ballena jorobada, en donde podrán ver que tienen como ranuras y en donde se generan turbulencias por el paso de las aletas, y esto aumenta la eficiencia del molino. Bueno, acá tenemos más ejemplos, por ejemplo, crisálidas y pupas inspiradas en tiendas de campamento, en hamacas. Y la biomímesis se basa en 3 principios fundamentales. La naturaleza como inspiradora, o sea, imitando procesos, sistemas y formas como estrategias para resolver problemas humanos, modelos que nos permiten innovar para resolver nuestros problemas. La naturaleza como medida, utilizando estándares ecológicos para juzgar la sostenibilidad de nuestras innovaciones. Y la naturaleza como mentor, dejar de valorar a la naturaleza desde el punto de vista de dadora de materiales, sino mirar a la naturaleza e inspirarnos en ella para aprender del mundo natural y cómo innovar. Otra corriente es la economía azul. No sé cómo estamos de tiempo, Carlos. 10 minutos más estaría bien. Ah, no, bueno, entonces le tengo que meter. Bueno, la economía azul establece que las soluciones están en las inmediaciones del entorno y hace hincapié en las características físicas y ecológicas del ambiente circundante local. Por ejemplo, este empresario era el director ejecutivo de Ecover, en una empresa que generaba detergentes biodegradables, y bueno, hacían bien al ambiente en Europa, pero sin embargo el material con el que se hacía el detergente era extraído de palmas de Asia, y entonces estaba deforestando bosques de Asia para plantar palmas. Entonces, bueno, era un emprendimiento verde, pero no era
no estaba acorde a la economía circular, porque la huella de carbono le daba bastante mal. El capitalismo natural habla de nuestras reservas naturales como activos económicos, el suelo, el aire, el agua. Establece que sin la naturaleza no hay vida y por consecuencia tampoco va a haber una actividad económica. Y que la naturaleza suministra servicios ecosistémicos que son gratis y que no están contemplados en ningún balance. Por ejemplo, nos da oxígeno, nos da alimentos, nos da estabilidad climática, y vemos algunos de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza y que no están contemplados en ningún balance empresario. Por ejemplo, la regulación de la calidad del aire, la regulación del clima, los alimentos, los recursos medicinales, el agua potable, la purificación de las aguas y el tratamiento de los residuos, la polinización, los ciclos de los nutrientes, la formación del suelo, la recreación, el turismo, los valores estéticos, los valores espirituales. Son servicios tanto culturales, de aprovisionamiento, de regulación y de sostenimiento que nos brinda la naturaleza y están contemplados dentro de la filosofía del capital natural, que es otra de las bases de la economía circular. Entonces, por ejemplo, a la hora de explotar el recurso bosque como para obtener fibras para hacer maderas o papel, esto puede liquidar servicios ecosistémicos que brinda el bosque, que no tienen un valor monetario, pero son mucho más valiosos que el dinero y que la madera que podemos extraer de ellos, desde que controlan el clima, el suministro de agua, de biodiversidad. Y acá nosotros en nuestro país tenemos un claro ejemplo de no valoración del capital natural al estar desmontando bosque nativo, ¿sí?, para incrementar la frontera agrícola. Estamos en pos del avance de la frontera agrícola para plantar soja, estamos desmontando nuestros bosques nativos. Si bien hay una ley, bueno, cumple. Hay un caso de China en donde, debido a la deforestación, se provocó una crecida del río Yangtze en 1998, que mató a 3.700 personas, inundó 25 millones de hectáreas, y todas esas pérdidas costaron 30.000 millones de dólares. Entonces China tuvo que implementar un programa de reforestación de 12.000 millones de dólares. Bueno, voy a ir avanzando. Otra filosofía es de la cuna a la cuna, que también considera los materiales como nutrientes, tanto para los ciclos técnicos como biológicos. Celebra la diversidad, porque dice que los sistemas más diversos son más estables. Entonces, vuelvo al caso de la remera o de una fábrica que hace cafés. Ese café, el residuo de la fabricación del café lo puedo utilizar como sustrato para cultivar hongos. Esos hongos los puedo comercializar o puedo alimentar cerdos. Esos cerdos los puedo vender y además generan estiércol, con el cual genero biogás. Esa diversidad, o sea, tantas acciones que surgen desde una inicial, que es la fabricación de café, es lo que le da estabilidad al sistema y genera resiliencia. Bueno, como ejemplo del Cradle to Cradle, es el caso de nuestro programa Más Compostaje por Buenos Aires, en donde se utiliza una bolsa que está diseñada con materiales que se pueden compostar. El material proviene del almidón de una raíz. Además, la fábrica, que se llama Novamont, utiliza fábricas que estaban abandonadas, entonces las recupera y desarrolla estas bolsas compostables en estas fábricas. Y la bolsa compostable, que además está impresa con tintas biodegradables, una vez que el usuario deja de utilizarla para transportar productos, puede utilizarla como bolsa de residuos orgánicos y compostar en su compostera, una compostera domiciliaria. Es una certificación también
que, bueno, considera diferentes hitos, como por ejemplo la calidad de los materiales con los cuales está producido un producto, si los materiales se pueden reutilizar, si utiliza energías renovables, cómo es el ahorro del agua de los procesos, si tiene compromisos o algunas acciones sociales, y si tiene otras certificaciones. Quiero dar un ejemplo de simbiosis de Takao Furuno. Takao Furuno es un granjero de Japón que produce arroz, y entonces las plantulitas de arroz se colocan en cuerpos de agua, y cuando las plántulas son chiquitas también ingresa patitos chiquititos, que estos patitos comen otras hierbas que son competencia de las plantas de arroz, y además se comen a los bichitos que se comen las plántulas de arroz. Estos patos también con sus patas oxigenan aireando el agua, con lo cual permite que las plántulas enraícen mejor. El señor Furuno también incorporó un helechito de agua que se llama azola, que azola fija el nitrógeno atmosférico, y entonces las plantas de arroz reciben nitrógeno también para la producción de su material. Y además incorporó unos peces que son de fácil cultivo, que luego vende y actúan también como reguladores. Una vez que la planta de arroz empieza a florecer y empieza a generar la espiga de arroz, los patos se sacan de la laguna y se llevan a otro lugar. Genera un suelo tan rico que permite el cultivo de higos en los márgenes de la laguna, y además se genera un sustrato que se puede utilizar como compost, y genera también huerta produciendo frutas y verduras. Entonces, acá vemos que con muy pocos insumos generó una cantidad de productos en abundancia por pensar en sistemas. El señor, además de vender arroz, vende huevos de pato, vende patos, vende peces, vende hortalizas y vende higos, surgiendo todo de la idea de cultivar arroz. Y además, como los patitos actúan para controlar plagas, no utiliza pesticidas, así que es totalmente orgánico, con lo cual el arroz que vende es un 40% más caro que el arroz convencional, y la eficiencia, la producción de estas granjas superan también en un 40% a la producción de arroz convencional. Entonces, este es un ejemplo claro de economía circular. Después también Natura tiene un programa que se llama Bosque en Pie. No sé, las mujeres que consumimos Natura lo conocemos muy bien. Natura aprovecha el conocimiento de las culturas nativas para conocer los extractos naturales de las plantas de la Amazonia. Contrata a las poblaciones locales para que no talen árboles, sino que cultiven o recolecten frutos y hojas de los cuales Natura saca sus principios activos, y de esta manera evita la tala del Amazonas. Acá puse un video, vamos a ver si se ve. No hay que olvidar que Brasil pasó de ser un importador de alimentos a ser un exportador de alimentos muy importante a nivel mundial. El Amazonas se está deforestando a unos ritmos increíbles, y bueno, ante esta amenaza, Natura desarrolló esta línea que se llama Bosque en Pie o Floresta en Pie. A ver, vamos a ver. Sí, funciona.
¿Se ve? Sí, perfecto. Muy buscado por su madera liviana y clara, pero quienes lo derriban no ven dónde está su verdadero valor. Lo más precioso del árbol de Ucuba no se encuentra en su madera, está en sus semillas. Son fuente de una manteca natural que promueve la reparación profunda de la piel y estimula la producción de colágeno y elastina. La cosecha de Ucuba se realiza una vez por año. Cuando sus frutos maduran, se rompen y liberan las frutas rojas que, por ser muy livianas, explotan en las áreas de la selva. El uso de la manteca de Ucuba ayuda a fortalecer la economía de la selva viva, generando ingresos y prosperidad para las poblaciones locales. Natura Ecos Ucuba. Cuando la naturaleza genera belleza, genera ecos. Cuando usas ecos, mantienes la naturaleza viva. Natura Ecos, naturaleza genera belleza. Bueno, esta Ucuba es la especie de virola cebífera, y bueno, por eso se recolecta esta valla y se evita que se tale una especie en extinción. Acá tengo otro video, a ver, que es otra materia de Natura. Si quieren, estos videos, esto queda online, ¿no? Esto queda en la nube, entonces pueden verlo en cualquier momento, ¿no? Si tenemos poco tiempo, quizás me conviene pasarlo. Sí, Julia, como vos quieras. Con 5 minutos más estaríamos Que no vamos a finalizar el seminario. Bueno, entonces voy a sacar este video. Y bueno, hablando de las características de la economía circular, es lo que venimos contando durante toda nuestra charla, es poder diseñar productos sin residuos, o sea, que no quede nada, que todo pueda ser reutilizado, restaurado, recuperado. Generar sistemas diversos, ¿sí? A través de otras actividades en cascada que surjan de mi actividad original. Utilizar fuentes de energías renovables. Establecer costos reales, en donde en estos costos estén expresadas estas externalidades negativas. O sea, que realmente un par de zapatillas valga y pague también por las externalidades negativas de la extracción de los materiales que la componen. Bueno, hay diferentes bloques de construcción de economía circular, desde el rediseño, pensar modelos de negocios innovadores, pensar siempre en el ciclo inverso, que los materiales se puedan recolectar para volver al sistema productivo, y tiene que haber también condiciones habilitadoras del sistema, pero esto lo vamos a pasar. Bueno, rápidamente, el caso de Splosh. Splosh es una línea de jabones que vienen en unos sachecitos muy chiquititos, entonces se recarga el envase y luego se completa con agua, y así es como se activa el detergente. Y el único residuo que se genera en este proceso es este sachecito chiquitito, que en muchos casos hasta es compostable. Ecobative tiene el packaging, en vez de reemplaza al poliestireno expandido, al telgopor, por micelios de hongos que crecen alrededor de cascaritas o de algunas semillas, y entonces se modela un envase que es totalmente biodegradable y reemplaza al telgopor o al poliestireno expandido. Brainform es un sistema que la fábrica de perchas, Brainform, generó todo un ciclo reverso en donde las perchas rotas pueden ser devueltas y reparadas por la misma marca y volver a ser vendidas. Después está el ejemplo de Ecoalf. Ecoalf es una fábrica de ropa española que genera textiles a partir de materiales novedosos como el plástico.
por ejemplo. Y ha generado una campaña para evitar la contaminación plástica de los océanos, en donde recolecta, en asociación con los pescadores, recolectan el plástico que queda concentrado, que queda retenido en las redes de pesca. Vamos a ver el video. Esas son las prendas que hacen. Lo mismo, ¿no? Que vivimos como muy obsesionados con qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros hijos y no están mucho obsesionados con qué tipo de hijos vamos a dejar al planeta. Porque entonces no habría de solución. Este es el resultado de 2 años y medio de esfuerzo de innovación. Las zapatillas 100% hechas con la botella de el mar y todo con algas, ¿no? Es un día en un puerto, hablando con un pescador, les salía a pescar conmigo y darle cuenta de la cantidad de basura que se nos queda atrapada en las redes que antes no se pescaba. Dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Entonces empezamos a leer y nos dimos cuenta, bueno, que el 75% de la basura no está en superficie, está en el fondo del mar. Entonces, ¿cómo podemos sacar eso? A través de los pescadores de pesca arrastre. Y vamos a ver, nos dimos cuenta que la mayor flota de arrastre está en Levante. Y llamé un día al jefe de las cofradías de pescadores de Alicante. Y tuve la suerte de conocer a Nacho Yorca, patrón mayor. Javier me llamó. Y bueno, y me dijo que tal me parecía el proyecto de hablar con los pagos para que trajeran la basura que viene junto con las redes. Y empezamos aquí en este puerto, como puerto pionero, a hacerlo. Y bueno, al final, poco a poco, a base del tiempo, me cofradías a día de hoy, que creo que son ya 80 cofradías en España, que estamos en el proyecto desde el 2015 hasta ahora. El modelo de compro tiro no es sostenible. Crea mucha basura. Como no le das valor al producto, compro tiro. Yo creo que como sociedad tenemos que pensar qué modelo es el que nos funciona para mantener esto los próximos años. Y yo creo que seguir viviendo en este planeta como si tuviéramos un tiempo cuando esté destrozado ya no es una opción. Yo creo que el momento de mirar para otro lado no es una opción. Y yo creo que lo que hagamos en los próximos 10 años va a ser fundamental para el futuro del país en los próximos 50 años. Pero yo te diría que cada vez hay más gente concienciada, ¿no? Yo creo que hay cada vez más gente que además quiere apoyar marcas que representan los valores con los cuales se sientan identificados. También de nada sirve que nosotros limpiamos mucho si la gente que hay izquierda no gestiona un poco más los residuos, ¿no? Entonces, ya un poco la colaboración de todos para tener el planeta limpio, los pescadores que los limpien, el mar y la gente tiene que tener más conciencia con lo que hace con sus basuras. Y esto es muy importante que se sepa. Lo hacen de forma voluntaria y desinteresada. Lo hacen con el corazón. Y eso es muy bonito, ¿no? Porque oye, es gente que sale a pescar, están 12 horas faenando, es muy agotador lo de salir a pescar. Y no, y están separando su basura, la están metiendo en su contenedor, la están bajando a tierra. ¿No? Yo creo que es increíble. Bueno, ese era el caso de Coalf, que es restaurativa en el ciclo técnico, pero a su vez también es regenerativa, ¿sí? Porque limpia los océanos y para dejarle a las generaciones futuras unos océanos con menos plástico. Bueno, después por último, la economía circular evalúa una serie de 6 acciones que permiten a las empresas evaluar la transición hacia una economía circular. Estas 6 acciones son regenerar, compartir, optimizar, bucle, recircular en bucle, virtualizar y cambiar. Y acá algunos ejemplos, por ejemplo, de regenerar. La empresa tiene que pensar en cambiar de materiales y de energía a renovables, tiene que restablecer la salud de los sistemas, o sea, tiene que mejorar el ecosistema,
y debe devolver recursos biológicos a la naturaleza. Y hay un emprendimiento argentino que se llama Veo Verde, que hacen papel plantable. O sea, una vez que el papel deja de usarse, lo reciclan a mano y le agregan unas semillitas. En general son semillitas de aromáticas y hortalizas que generan rápido. Con este papel plantable hacen almanaques, tarjetas personales, invitaciones, y bueno, cuando termine el almanaque, vemos en esta foto que podemos plantar el papel con las semillitas y luego surge una plantita y podemos tener nuestra huerta. Estos son los chicos de Veo Verde, que son chicos muy jóvenes, es una empresa también tipo B, como Ecoalf, que hacen negocios que mejoran, hacen empresas que mejoran el ambiente. Este es otro ejemplo, Biotrem. Biotrem hace utensilios y utensilios y platos que están hechos con salvado de trigo, que, bueno, es comestible. Además de ser comestible, si yo no lo quiero comer, lo puedo compostar y en 30 días se composta y se convierten en nutrientes. Acá compara con los vasos de papel que tardan 6 meses y los de plástico que tardan años en descomponerse. Vemos acá el ciclo del producto. Estos son unos cubiertos hechos de salvado de trigo. Vamos a ver si vemos este video. Ay, no. Este es el salvado de trigo. Esos son los platos. Así se moldean. Se genera compost y yo los descarto. Se puede meter en el horno microondas, en el horno común. Se pueden servir hasta sopas, líquidos. Y se pueden comer. Bien, respecto a la herramienta compartir, en Francia hay una empresa que se llama Autoliv, que brinda un servicio de auto eléctrico compartido. Son autos eléctricos que están dispuestos en estaciones con puntos de carga, o sea, con enchufes para cargar la batería del auto, y los usuarios tienen que suscribirse a un registro por 2 euros al mes, y después pagan 5 euros por kilómetro recorrido, sacan el vehículo de una estación y lo devuelven en la próxima estación. Es similar a lo que pasa con las bicicletas en Ciudad de Buenos Aires. Acá pagan este abono mensual de 2 euros, y los autos son eléctricos. Y de esa manera se comparte un servicio. No me compro un auto, uso un auto, me convierto en un usuario y dejo de ser un consumidor o en propietario de un auto. Acá también vemos un ejemplo, y ya terminamos, ¿eh? Y pensando en el medio ambiente, detrás de la bicicleta llega el coche eléctrico. París se convierte en la primera ciudad del mundo en la que se podrán alquilar estos vehículos que no contaminan. El video es viejo. Dicen que la revolución energética pasa por el coche eléctrico y París ha decidido tomar la iniciativa. 66 vehículos eléctricos circulan desde esta mañana por las calles de la capital francesa. Son parte del Autoliv, un nuevo servicio de alquiler de coches no contaminantes sin ruidos ni olores desagradables.
Funciona igual que el sistema de bicicletas públicas que llegó a la capital francesa en 2007. El usuario retira el vehículo de una de las 10 cocheras distribuidas por la ciudad y lo devuelve en otra cualquiera. Solo tiene que pagar un abono mensual de 12 euros y alrededor de 5 por cada media hora de uso. Muchos curiosos ya se han acercado a probarlo. Es un coche como el resto, no contamina y es muy agradable para conducir. Para ir al trabajo, para salir de compras o para dar un paseo. El objetivo, que los franceses usen menos su coche particular y hacer la ciudad más amigable con el medio ambiente. La ventaja es que tienes un coche para compartir, sabiendo que hay siempre uno a disposición. Estos 66 vehículos estarán a prueba durante 2 meses. De momento es solo un ensayo y una opción para poder dejar el coche en casa. Se considera... Bueno, eso era cuando empezó. Ya hoy por hoy hay 4.000 puntos de carga y estacionamiento en toda la ciudad de París, y hay 3.400 autos. Yo dije mal un dato, se paga 2 euros la suscripción, o sea, por mes, y se paga 5 euros por cada media hora de uso de auto. Después, en cuanto a optimizar, tenemos el ejemplo de Fairphone, que es un celular que está diseñado de manera modular para poder ser desensamblado y poder comprar repuestos. Se desensambla de manera muy fácil y en 1 minuto, por ejemplo, podemos cambiar la pantalla del celular. Es un teléfono inteligente que además utiliza materiales libres de conflicto, no utiliza metales peligrosos en su producción, no usa metales tóxicos, utiliza materiales reciclados, compra los materiales en minas que empoderen comunidades locales vulnerables, da trabajo a las comunidades locales de manera sostenible. Eso es en cuanto a la extracción de los materiales. A su vez, en las fábricas, por ejemplo, en China, mejora las condiciones laborales de las fábricas que hacen este teléfono, aumenta el compromiso de los trabajadores con diálogo, e implementa prácticas responsables y transparencia. Y además, Fairphone tiene todo un sistema de recolección inversa en donde las piezas se pueden reparar, recuperar y reciclar. Y ahora sí, vamos a ver el video. Bueno, puedo cambiar también los botones, las cámaras, la memoria, el software, entonces siempre tengo el mismo teléfono que reparo. Después, en cuanto al bucle, la empresa Patagonia, que tiene bastante política de sustentabilidad, por ejemplo, la lana que utiliza para sus prendas son de granjas en donde no hay maltrato animal, lo mismo el algodón y el poliéster que usan para los rellenos son en general reciclados. Las plumas tampoco tienen maltrato animal, o sea, no matan a los gansos para desplumarlos. Y brinda información sobre la huella de carbono de cada una de sus prendas. Pero diseñó como una empresa subsidiaria que se llama OneWear, en donde reciben prendas rotas o viejas, y esto las reparan y las vuelven a vender en la página, está OneWear Patagonia. Reparan o rellenan o recambian piezas, entonces la ropa dura por siempre, porque se repara continuamente como hacían nuestras abuelas, pero
comercializan esta ropa usada y reparada también por internet. En cuanto al proceso, la acción de virtualizar, tenemos el ejemplo de Kindle, que es un dispositivo cuya batería dura muchísimo porque solo tiene la función de pantalla. Está hecho con una tinta similar a la tinta electrónica, emula la tinta del papel, con lo cual es fácil y agradable leer libros en la pantalla, y permite cargar libros sin necesidad de comprar un libro hecho con papel. ¿Sí? Son libros virtualizados que encima puedo intercambiar también en una nube. Como el iPod bajaba música, el Kindle baja libros. Acá tenemos, creo que es el anteúltimo video. Perdone. ¿Qué es un Amazon Kindle? Kindle es un lector de libros electrónicos, de los famosos ebooks. Es un dispositivo portátil que permite comprar, almacenar y leer libros digitales, creado por la tienda virtual Amazon.com. Podemos explicarlo de manera sencilla. Hoy el Kindle es a los libros lo que fue el iPod a la música. Son simples reproductores. El primero se carga con libros y el segundo con canciones. La principal ventaja de leer los libros electrónicos como Kindle es la pantalla. No es como la de los ordenadores, sino de un tipo especial llamado e-ink, tinta electrónica, que simula a la perfección el papel impreso, que es y seguirá siendo mucho más cómodo para la vista en las sesiones largas de lectura. Los Kindle son compatibles, tienen también otras virtudes como es el tamaño o el peso. Todos los modelos son transportables y ligeros. Como solo saben hacer una cosa, reproducir libros, y las pantallas consumen poca energía, las baterías duran muchos días, inclusive semanas. La fecha de lanzamiento de la primera generación de los Kindle fue el 19 de noviembre del año 2007. Hoy en día tenemos disponible la versión Fire HD, que es un equipo a prueba de golpes, lo cual nos permite usarlo en toda ocasión por ser fácilmente transportable y además es a prueba de golpe. Para los amantes de los libros, Amazon es el paraíso. Ahora todos sus libros te los puedes llevar a donde quieras y los puedes leer desde donde tú quieras. Descargar libros gratis para Kindle es fácil. Amazon tiene todo configurado para descargar los libros que sean gratis o de pago. Así que Kindle es un lector de libros que debemos tener en cuenta para nuestra próxima compra. Para más información, bueno, ese es un ejemplo de virtualizar. Después, el último ejemplo es cambiar los materiales, sustituir materiales viejos por nuevos materiales que son renovables, aplicar tecnologías nuevas. Tenemos el caso de esta marca que me encanta, que se llama Ananas Anam, que comercializa una fibra que se llama Piñatex, que es una fibra textil que reemplaza al cuero y se extrae de las fibras de la hoja del ananá. Las hojas en general son un subproducto de la agricultura del ananá y no utiliza tóxicos para su elaboración. Acá vemos algunos productos como desde zapatillas, hay muebles, carteras, zapatos, asientos de autos. Y tenemos el último video, prometo, el anteúltimo en realidad. Ay, perdón.
Esas son las fibras de la hoja del ananá. No tiene fertilizantes. La fibra se remueve de la hoja. Y se le da una textura similar al cuero. Se da trabajo a comunidades locales y además con el residuo pueden hacer biogás. Biodiesel, perdón. Bueno, Piñatex reemplaza al cuero. Estos son ejemplos de empresas que aplican estas 6 acciones. La economía circular vincula de manera directa e indirecta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. De forma directa puede ser el 7, generación no contaminante, puede ser la acción por el clima, protección de los ecosistemas terrestres, vida submarina, producción y consumo responsable, innovación, pero de manera indirecta toca los demás objetivos, porque genera empleo, da bienestar de vida, hay programas de educación y de calidad para las poblaciones locales, genera acciones para agua y saneamiento, y entonces el mensaje que espero que haya quedado claro es que la economía circular no es una gestión de los residuos, sino es justamente que el residuo no exista, poder sacarle la mayor cantidad de rédito posible a los materiales que extraemos de la naturaleza y devolverlos a la naturaleza. Y, bueno, generar conciencia y acelerar la transición hacia la economía circular, porque ya comenzó y lo vimos en estos ejemplos que les estuve mostrando. Por último, quiero pasarles ahora sí el último video, que me encanta, para poder valorizar nuestro planeta. ¿Se escucha la música? No. No me digas. No, ahí se escucha un poco, sí, perdón. Ahora sí. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright, blessed days, dark, sacred night. I think to myself, what a wonderful world. The colors of a rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Quite simply wonderful.
Muchas gracias por su tiempo. Julia, muchas gracias por la presentación, la verdad que más que interesante, muchos conceptos para ir incorporando en nuestros hábitos de trabajo y en nuestra vida diaria. Nos hemos excedido del tiempo, le agradecemos a todos por los que se han quedado por la paciencia y los que no van a recibir la grabación por mail. Algunos comentarios generales que me gustaría hacer sobre la presentación de Julia. Bueno, creo que es importante el tema de la economía circular, vincularlo al tema del consumo responsable, ¿no? El uso que nosotros hacemos de los productos que consumimos a diario y la información que tenemos de los mismos es importante para este nuevo concepto. Hemos hablado de varias cosas, las cuestiones de embalaje, de obsolescencia programada, de recolección inversa, de ciudades, de subproductos. La verdad que es más que interesante toda la información que nos ha brindado. En ese contexto le vamos a solicitar a Julia que nos remita los documentos y los links de los videos para que todos puedan verlos junto con la presentación. Un dato que me acordaba mientras hacías la presentación, Julia, es la celebración, digamos, que no es algo, digamos, algo bueno, pero sí interesante, de la celebración del Día del Agotamiento del Planeta, que este año fue el 1 de agosto, y cuando inició esta medición, en 1970, era el 23 de diciembre, ¿no? Cómo nos estamos comiendo el capital del planeta bajo este sistema actual de producción y consumo. Entonces, bueno, la verdad que creo que esto nos convoca a reflexionar, a conocer un poco cuáles son las nuevas líneas y paradigmas de trabajo que nos convocan, todos los que comentaste del sistema regenerativo, bueno, la economía circular y las demás líneas de pensamiento. Así que bueno, en primera instancia agradecerte nuevamente por la participación. No vamos a abrir a preguntas porque bueno, nos excedimos media hora del tiempo expuesto, pero la verdad que vamos a mandarles a todos el contacto de Julia, de la profesional que hoy nos acompañó del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible. Agradecemos nuevamente a Julia y a todos los que participaron, y queremos agradecerle, bueno, a las autoridades del OPDS, a Rodrigo Aybar, Martín Bocacci y Oscar Solís por acompañar este encuentro. Muchas gracias a todos, enviaremos la información y la grabación más tarde. Saludos a todos. Chau.